Un día estaba en el auto yendo al sur y esto fue poco después del anuncio del profeta, cuando él bajó la edad de misioneros. Y me acuerdo de repente un pensamiento vino, tenemos que encontrar lugares para estas, especialmente las hermanas misioneras que estaban llegando para trabajar. Y pensaba en la idea de, bueno, como revelación instantánea, utilizarlos en el instituto. Hay un instituto aquí en la misión. Y empezamos a trabajar en el instituto. Pero con mucho tiempo libre, estas hermanas necesitaban más que hacer. Y de repente hay un centro de historia familiar ahí en el instituto. Y llegó un sentimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a apoyar esta obra que está en las estacas? Entonces empezamos. Bueno, cuando recibí la llamada de mi cambio para estar en Historia Familiar, estaba contentísima porque sabía que siempre iban al templo y me encanta venir al templo. Entonces yo estaba muy feliz. El primer día que estuve trabajando fue un poquito decepcionante porque estaba encerrada todo el día en una sola aula y yo quería salir a proselitar y enseñar, pero mi compañera me dijo, espérate, van a venir. Y de verdad como a los 4 o 5 días empezaron a llegar los misioneros con sus conversos y no teníamos tiempo para nada. Empezamos a trabajar con algunos conversos de misioneros. Ellos invitaron sus conversos a un centro de historia familiar. Y allí las hermanas empezaron a enseñarles. Cuando empezamos las charlas, primero preguntamos si son conversos recientes o rescatados, para de acuerdo a eso enseñar. Siempre empezamos enfocándonos mucho en su bautismo, que recuerden ese momento. Y de acuerdo a los sentimientos que ellos mencionan, empezamos a explicar, ¿no? Por qué también sus antepasados deberían también tener este proceso del bautismo. Hace 3 semanas y me comentaron que tenía que conocer a mis antepasados y que tenía que bautizarme por ellos, por los que no son miembros, para poder ayudarlos. Empezamos a buscar y me interesó bastante mis antepasados porque hay personas que no son miembros de la iglesia pero que necesitan que nosotros le ayudemos aquí. Y la primera persona que pienso es mi papá. A pesar que él fue, lo que fue es mi padre. Yo lo amo mucho. Nosotros tenemos muy presente lo que el Elder Nelson nos enseñó, que debemos empezar con el fin en mente. Y el fin en mente en relación a los recién conversos y a los menos activos era precisamente llevarlos al templo. Y llevarlos al templo significaba para nosotros ayudarlos a que ellos de manera individual puedan realizar su historia familiar. Y conversamos con el presidente Douglas y sentimos que debemos intensificar la historia familiar. Entonces, de este pequeño grupo, después de ver un éxito que estaba en un lugar muy cerca de Lima, empezamos a correr y empezamos a llamar más misioneros, asignándoles para trabajar a la vez en la historia familiar y también en la obra misional. Sí, entonces estábamos con esa familia y vimos que había alguien nuevo ahí y le abrimos el árbol genealógico. Ella realmente estaba muy entusiasmada por la tecnología que tenía la iglesia y por saber de sus antepasados. Entonces ella dijo, ¿cómo puedo hacer para inscribirme y para ir al templo? Y mi compañera y yo le dijimos como, tiene que bautizarse. Le mira a su hijo y le dije, ¿cuándo es el próximo bautizo? Y los misioneros fueron pieza clave. Ellos estaban con nosotros. Y vamos al templo y ver sus rostros, los hermanos cuando entraban a la pila bautismal. Y de pronto bautizaban a su abuelo, a su papá, a su tío. Y esos hermanos que de pronto estuvieron mucho tiempo lejos de la capilla. Y de pronto ellos fueron al templo, tuvieron esa experiencia y lo vemos todos los domingos, puntual en la capilla. Un día nos comentaron que nosotros podíamos hacer nuestra propia historia familiar.
el poder bautizarnos por nuestros antepasados, y nosotros quisimos esmerarnos en ese trabajo. Y una experiencia muy grande que tuvimos fue de que mi papá y mi mamá se esmeraron más, porque mi papá viajó a su tierra natal para preguntar a su mamá, que está ahora en vida todavía, y poder saber sobre sus abuelos, sus tatarabuelos y todas sus antepasadas. Y hasta ahora hemos logrado como unas 2 generaciones por lo menos, y seguimos avanzando y esmerándonos más. Y hoy día me sentí muy feliz cuando escuché el nombre de mi abuelo, mencionarlo, Luciano Gallegos. Bueno, me sentí muy feliz, muy contento, porque sé que mi abuelo me estuvo esperando en este momento. Y sé que ahorita mi abuelo está de lo más feliz que puede ver. Es la primera vez que venimos y realmente estamos muy emocionados, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado haciendo el bautizo por nuestros antepasados. Nunca pensé realmente que podíamos hacer algo por nuestras personas muertas. Realmente para mí eso ha sido fabuloso. De hecho, trabajamos con el obispo de nuestro barrio y fuimos y le ayudamos a trabajar en su historia familiar. Él estaba se había quedado varado en un punto porque no sabía cómo más hacer y pensaba que necesitaba toda la información para poder hacer la obra en el templo, pero entonces fuimos a ayudarle. Logró sacar como 42 ordenanzas para hacer en un día. Encontró que otro familiar de él pues es miembro de la iglesia y también ha trabajado en su historia familiar, entonces de ahí su árbol se extendió y él estaba muy contento. Él empezó a animar también al consejo de barrio a que pudieran trabajar en su historia familiar, y como ganamos su confianza, él incluso nos dio referencias de su familia para poder enseñarles. Cuando la historia familiar se implementó en la obra misional, como misioneros ahora podemos tener una visión más alta de lo que los conversos pueden lograr, que no solamente pueden hacer un convenio con Dios cuando se bautizan, sino que también pueden llegar a hacer convenios en el templo. Y es lindo ver porque estos cambios en los miembros nuevos también, porque vemos de que ellos saben que no solamente la vida queda con la muerte, ¿no? Sino que la vida continúa, ¿no? Y también que nosotros somos las personas encargadas para poder ayudarlos a nuestros familiares que han fallecido, ¿no? Y qué mejor que nosotros mismos poder ir al templo con sus nombres y hacer ordenanzas por ellos. La historia familiar ha tenido un impacto en los barrios. Se ha incrementado de manera sustantiva la asistencia de las reuniones sacramentales. Ha crecido muchísimo la retención y realmente como las personas cuando hablamos de sus familiares directamente como al corazón, realmente vemos como la promesa de Elías de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres es real, y como ellos realmente eso les impacta, cómo cambian sus corazones, no solamente para salvarse ellos, sino también para salvar a sus familiares. Después que los miembros nuevos o familias que se están reactivando van al templo, y cuando ellos salen de hacer estas ordenanzas, vemos que su testimonio es más cimentado. Es como que ellos pueden tener una mayor visión acerca de las cosas que están haciendo. Es algo muy especial. En mi conversión ha influido mucho la historia familiar. Me ayuda a ver el objetivo realmente de todo lo que hacemos, que es mirar hacia el templo y poder tener una vista eterna. Sí, los resultados que hemos podido ver por medio de este esfuerzo han sido increíbles. El Señor de verdad está apresurando su obra en los dos lados del velo. Podemos ver que las personas se bautizan y las personas vienen al templo con nombres de sus antepasados, y la obra está marchando en los dos lados del velo al mismo tiempo. Hemos visto resultados en menos que un año. Hemos visto más que 800 personas solamente en una misión, conversos y rescatados, ir al templo para hacer bautismos por sus muertos. Hemos visto entre ellos que ahora la retención de ellos ha subido enormemente. Vemos 85% retención. Antes de empezar esto,
la retención era mucho menos, como 20%. Entonces, este es un catalítico para ayudar la retención y los resultados ya demuestran esto.